Bienvenidos a Guardianes Mitológicos. Hoy nos adentramos en uno de los relatos más fascinantes, trágicos y reveladores de la mitología griega, la historia de Prometeo. Un titán que se atrevió a desafiar a Zeus mismo. Robó el fuego para dárselo a los humanos y, como es típico en estas historias, pagó un precio inimaginable. Pero no solo exploraremos su mito, también viajaremos a través de las obras de arte más icónicas que han inmortalizado a este héroe rebelde. Así que acomódense, prepárense algo para picar, no sea hígado por favor, y acompáñenme a descubrir cómo este titán marcó el destino de los mortales, de los dioses y de las expresiones artísticas a lo largo de la historia. ¡Empezamos! En la mitología griega, Prometeo no es un personaje cualquiera, es un titán, parte de esa primera generación de deidades nacidas de la unión entre Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Ahora, antes de continuar, una aclaración importante, los titanes no son esos gigantes del anime Ataque de los Titanes, aunque, si lo pensamos bien, ambos comparten algo, son inmensos, algo aterradores, y complican mucho las cosas. Prometeo significa el que piensa antes de actuar, ya saben, el tipo que planea todo con anticipación. ¿Y su hermano? Epimeteo, el desastre personificado, cuyo nombre significa el que piensa después de actuar. Básicamente, Epimeteo es ese amigo que siempre mete la pata y dice, bueno, no lo vi venir. Cuando Zeus decidió rebelarse contra su padre Cronos, se desató una guerra titánica, literalmente. De un lado estaban los dioses olímpicos liderados por Zeus, y del otro, los titanes con Cronos a la cabeza. Y aquí entra Prometeo. A diferencia de sus hermanos titanes, él decidió apoyar a Zeus. ¿Por qué? Simple. Este titán era un visionario, sintió que los olímpicos tenían todas las de ganar, y no iba a perder la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Y así fue. Zeus y los olímpicos triunfaron, se mudaron al monte Olimpo, y la humanidad recién creada parecía destinada a una era dorada. Pero, estamos hablando de Zeus, ¿recuerdan? Las cosas no iban a ser tan simples. Zeus, aburrido de la monotonía, pidió a los dioses crear algo que pudiera distraerlos. Fue entonces cuando Prometeo, el titán visionario, tomó la tarea en sus manos literalmente, y con barro y agua moldeó a los primeros humanos. Cada figura de arcilla era una obra maestra que reflejaba un atisbo de la imagen de los dioses, pero con una gran diferencia, eran mortales. Y ahí estaban, los primeros humanos, recién salidos del horno, listos para enfrentarse al mundo. Bueno, listos es un decir. Zeus encargó a Epimeteo la tarea de distribuir dones entre todos los seres vivos, fuerza, velocidad, colmillos, garras, todo. Pero, en su entusiasmo, Epimeteo olvidó algo importante, darle algo a los humanos. Nada. Ni un mísero don. Nada de fuerza, velocidad o garras. Ni un mísero colmillo. Básicamente, éramos el blanco fácil del ecosistema. Prometeo, viendo el desastre, decidió intervenir. Fue con Zeus y le pidió el fuego para los humanos. Zeus, sorprendentemente, aceptó, pero con restricciones. El fuego estaría en lo alto de los árboles, y los humanos tendrían que escalar para conseguirlo. ¿El problema? Este fuego no era suficiente. Era como un préstamo con intereses altísimos. Prometeo sabía que esto no era suficiente. Y aquí viene la parte épica. Prometeo, decidido a ayudar a los humanos, subió al Olimpo bajo la oscuridad de la noche y robó el fuego sagrado, un acto tan audaz que podría protagonizar cualquier película de acción. Lo escondió en el hueco de una caña y lo llevó a la humanidad. Imaginen la escena, los humanos, viendo por primera vez las llamas, cocinando su comida, iluminando la noche y ahuyentando a los depredadores. El impacto fue inmediato. El fuego permitió cocinar, calentarse, fabricar herramientas. Básicamente, la civilización nació gracias a este acto, un momento histórico, pero no para Zeus. Cuando Zeus se enteró, su ira fue descomunal. Esto no era solo un robo, era un desafío directo a su autoridad, y si algo no toleraba Zeus, era que alguien le hiciera quedar como tonto frente al resto de los dioses. Zeus planeó su venganza con precisión. Primero, creó a Pandora, la primera mujer, moldeada por Hefesto y dotada con dones de los dioses, belleza, gracia, pero también curiosidad y un espíritu manipulador. Pandora llegó con una caja, o una jarra según otras versiones, que contenía todos los males del mundo, y, como era de esperarse, la abrió. ¿El resultado? La humanidad quedó condenada a sufrir enfermedades, guerras y tragedias. Gracias, Pandora.
aunque para ser justos, al menos nos dejó la esperanza al fondo de la jarra. Eso cuenta, ¿verdad? Después, Zeus se encargó de Prometeo. Lo encadenó en el monte Cáucaso, donde un águila gigante devoraría su hígado cada día. ¿El detalle? El hígado se regeneraba por la noche, haciendo de su castigo una tortura eterna. ¿Por qué el hígado? Pues porque era el símbolo del banquete donde Prometeo humilló a Zeus. A pesar del castigo, Prometeo no se rindió. Guardaba un secreto que Zeus necesitaba, una profecía que podría destruir su reinado. Según esta, si Zeus tenía un hijo con Tetis, ese hijo lo destronaría. Con este conocimiento Zeus no tuvo más remedio que liberar a Prometeo, pero, fiel a su estilo, no lo hizo directamente. Envió a Heracles para que matara al águila y rompiera las cadenas del titán. Prometeo es más que un ladrón del fuego, es el símbolo de la rebelión, la compasión y el sacrificio por el bien común. Su historia nos recuerda que el progreso no viene sin un costo, y que los actos de valentía pueden tener consecuencias eternas. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú en el lugar de Prometeo? ¿Te atreverías a desafiar a los dioses por lo que crees justo? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Guardianes Mitológicos para más historias épicas de la mitología. Guardianes de los mitos. En la primera parte exploramos la historia épica de Prometeo, el titán rebelde que robó el fuego para los humanos y pagó el precio más alto. Pero su legado no se quedó solo en las palabras, sino que trascendió en el tiempo a través del arte. Pintores y escultores de todas las épocas encontraron en él una fuente inagotable de inspiración, y cada obra nos ofrece una ventana única para entender su sufrimiento, su valentía y su lucha. Así que, si eres amante del arte, o simplemente tienes curiosidad por conocer cómo los grandes maestros plasmaron este mito inmortal, prepárate para un viaje visual que nos llevará desde los museos del mundo hasta los lienzos más poderosos de la historia. Comenzamos con esta obra barroca que nos transporta directamente al momento más crudo del mito. Prometeo encadenado mientras el águila devora su hígado. Aquí, Jacob Jordaens nos muestra un Prometeo lleno de dramatismo, con músculos tensos y un gesto de dolor tan real que casi podemos escucharlo gritar. ¿Notaron los intensos contrastes de luz y sombra? Eso es puro estilo barroco. Exageración emocional en su máxima expresión. Dato curioso, se dice que Jordaens usó modelos humanos para capturar con precisión la tensión muscular. Ahora imaginen a alguien posando para esta pintura mientras el artista le decía, más sufrimiento, más dolor, pero mantén la pose, y ese águila, una verdadera pesadilla alada. Su mirada despiadada es un símbolo perfecto de la venganza divina. Si pasan por Madrid, no se pierdan esta obra, pero cuidado, puede herir sensibilidades. Aquí Rubens y Snyders unieron fuerzas para crear una obra monumental. Mientras Rubens se encargó de la figura de Prometeo, Snyders, experto en pintar animales, dio vida al águila. El resultado es una explosión de realismo. El cuerpo de Prometeo parece salido de un estudio anatómico de Miguel Ángel, y el águila, esa precisión en las plumas y las garras es escalofriante. Si alguna vez pensaste que una pintura no podía transmitirte dolor físico, esta obra te hará cambiar de opinión. Los colores intensos y la iluminación resaltan el contraste entre el poder destructivo del águila y la impotencia de Prometeo. Un detalle interesante es que el cuerpo de Prometeo está inclinado hacia nosotros, como si quisiera escapar del lienzo, pero no puede. Literalmente sentimos su desesperación. Damos un salto al simbolismo con esta obra de Gustave Moreau, donde Prometeo no es tanto un mártir sufriente, sino una figura melancólica y contemplativa. El paisaje onírico que lo rodea, con colores vibrantes y una atmósfera casi mística, nos invita a reflexionar sobre la lucha del hombre por el conocimiento y la trascendencia. A diferencia de otras representaciones más explícitas, Moreau opta por mostrar a un Prometeo pensativo, casi resignado, como si estuviera reflexionando sobre su destino y el de la humanidad. Esta obra es un recordatorio de que el mito de Prometeo no solo trata del castigo físico, sino también del peso emocional de la rebelión. Ahora vemos una obra barroca cargada de dramatismo donde se muestra a Prometeo encadenado, con un águila voraz atacándolo mientras el entorno oscuro y caótico amplifica su sufrimiento. Salvator Rosa, además de pintor, era un poeta y actor. Esta obra refleja su inclinación por los temas trágicos y filosóficos, con un uso magistral del claroscuro que enfatiza la intensidad emocional de la escena.
Pasamos al mármol con esta impresionante escultura que captura el momento exacto en que Prometeo está encadenado. La atención al detalle es asombrosa, desde los pliegues de su piel hasta la expresión de dolor en su rostro. La escultura no necesita palabras para transmitir la tragedia. Adam quería explorar el concepto de heroísmo en el sufrimiento, un tema muy popular en el neoclasicismo. Cada detalle de esta obra parece gritar, la resistencia también es un acto de valentía. ¿No les parece que incluso en su momento más bajo, Prometeo sigue siendo un símbolo de esperanza? Para cerrar, nos trasladamos al siglo XX con este mural moderno del artista mexicano José Clemente Orozco. En lugar de enfocarse en el castigo, Orozco celebra el momento en que Prometeo entrega el fuego a la humanidad. El mural es una explosión de colores cálidos, y Prometeo parece casi un dios, elevándose sobre los hombres como un liberador. Este fue el primer mural que Orozco pintó en Estados Unidos, y muchos lo consideran uno de los mejores murales del continente. Su Prometeo no solo representa el mito, sino también el poder del conocimiento como herramienta de emancipación. Como pueden ver, Prometeo no solo dejó su marca en los mitos, sino también en el arte. Cada obra refleja una interpretación única, desde el sufrimiento físico hasta el simbolismo político y la trascendencia espiritual. ¿Cuál de estas obras les impactó más? Déjenmelo en los comentarios. Prometeo es más que un ladrón de fuego, es un símbolo de resistencia, de amor por los mortales, y por qué no decirlo, del eterno enfrentamiento entre los que buscan cambiar el mundo y los que temen perder el control. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Habríamos arriesgado todo para darle a la humanidad las herramientas para sobrevivir? Ahora es tu turno, guardianes de los mitos. ¿Qué otros relatos de la mitología te gustarían que exploremos en próximos videos? Escribe en los comentarios, nos encantaría leerte. Y si conoces más obras de arte que ilustren la figura de Prometeo, compártelas con nosotros. Recuerda, cada mito es una ventana a nuestro pasado y al mismo tiempo un reflejo de lo que somos hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje épico y nos vemos en el próximo episodio de Guardianes Mitológicos.